Buenas noches, hoy les hablaré un poco sobre la reforma agraria que sucedió en el Perú. Cuando hablamos acerca de la reforma agraria, estamos hablando de un proceso que empezó principalmente en el gobierno del expresidente Juan Velasco Alvarado. La idea principal era repartir las tierras que se concentraban en grandes haciendas. ¿Para quiénes? Para los campesinos, quienes eran los que realmente trabajaban la tierra y ellos pudieran poseer esas tierras que ellos trabajaban. En mi postura, pienso que la reforma agraria fue muy beneficiosa, sobre todo en lo político y en lo social. Sí es cierto que sí trajo problemas económicos, pero si lo vemos en conjunto, sí fue una manera bastante buena que se usó para distribuir las tierras entre los campesinos. Así ellos pudieran participar y tomar decisiones sobre esas tierras. Y les voy a explicar un poco de las huellas o beneficios que dejó la reforma agraria. Empecemos en lo político. En el aspecto político, la reforma agraria ayudó a que los dueños de las grandes haciendas no tuvieran todo el poder y dio más voz al campesinado. Antes de ello prácticamente no podían ni decidir nada sobre esas tierras, donde ellos mismos trabajaban y ponían la mano de obra. Con la reforma ellos empezaron a tener más participación en sus comunidades y eso fue un cambio muy importante. Claro, no todo fue perfecto, a veces el gobierno tomaba decisiones de manera muy centralizada y eso generó conflictos con los que se oponían. Pero aún así yo creo que fue un paso importante para que la política en el campo empezara a ser más justa y para que la gente que estaba marginada podría tomar decisiones más en el poder. Y ahora vamos a lo económico, cómo afectó, cómo benefició la reforma agraria en lo económico. En cuanto a lo económico, la reforma buscaba que los campesinos pudieran producir sus propias tierras y no solo trabajar para otros. Esto era clave para redistribuir la riqueza, no que unos pocos tuvieran la riqueza, sino distribuirla en todos y dar oportunidad a los que antes no lo tenían. El problema es que no recibieron apoyo técnico ni dinero suficiente para poder administrar esas tierras, ¿no? En varios lugares la producción agrícola, al no tener la capacidad, se cayó. Pero aún así, la reforma les dio algo que antes no tenían: ser dueños de su trabajo y de su tierra. Y aunque eso no se vea en números inmediatamente, es muy valioso a largo plazo por ganar su propia independencia. Y ahora vamos a ver en lo social, cómo afectó la reforma agraria en lo social. Dice que desde el punto de vista social, la reforma agraria tuvo un efecto muy positivo. Mejoró la autoestima de los campesinos al ya tomar ellos mismos sus decisiones. Y la participación dentro de las comunidades les subió la autoestima al sentirse ellos dueños y señores de sus propias tierras. Además les ayudó a reducir un poco esa desigualdad que había entre quienes tenían las tierras y quienes no. Sí es cierto, hubo conflictos entre comunidades por los límites de las tierras, pero personas migraron a las ciudades buscando mejores oportunidades. También les abrió las puertas para que no solo se queden allí en el campo, sino ellos puedan venir a las ciudades. Pero en general, el cambio social fue muy significativo. Por primera vez, la gente del campo empezó a sentirse parte de la sociedad, con derechos, voz propia e independientes de sus decisiones. Por ello concluyo que la reforma agraria sí fue de beneficio para entonces esa sociedad. Y aún sentimos algunas mejoras hoy en el ahora, ¿no? En conclusión,
La reforma agraria, sí, fue beneficiosa porque cambió la política y la sociedad del Perú. Hubo un antes y después de la reforma agraria. Como les comentaba, hubo sí problemas económicos, pero dejó algo muy importante, un país más equilibrado, más equitativo, con los campesinos que podían decidir sobre sus tierras y participar activamente en sus comunidades tomando sus decisiones. Y la reforma agraria nos enseña que los cambios grandes no son fáciles, pero cuando se hacen con un propósito justo, sus efectos pueden durar décadas, como lo vemos hasta ahora. Hoy todavía vemos esa influencia y eso demuestra de cómo esta realmente pueda transformar la vida de las personas. Muchas gracias por su tiempo y adiós.